Hermanos, Dios los bendiga. Gusto en saludarles. Seamos todos bienvenidos a esta meditación que está realizada, inspirada en la lectura de la palabra de Dios. Hermanos, vamos a orar. Padre, en el nombre de Cristo te damos muchas gracias, Señor, porque podemos sentir, ver y vivir tu bondad y tu cuidado, tu misericordia, Señor. Gracias, Señor, porque en ese amor que tú nos tienes, Señor, en esa bondad que ejerces sobre nosotros, tú nos das la oportunidad, Señor, de vivir la nueva vida que tú nos has dado. Permite, Señor, que este gozo, Señor, siempre esté presente en nuestras vidas, Señor, y que nuestra vida, Señor, en lo personal, en lo familiar y como iglesia, Señor, sea de tu agrado. Gracias, Señor, por esta ocasión en que estamos aquí para aprender de tu palabra. Sé con nosotros siempre, Señor, y gracias por tu compañía en esta hora. Padre, perdona nuestras faltas, Señor, y te lo pido todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, la lectura de la palabra del Señor, la meditación, el escudriñar el Evangelio, toda la Biblia, nos trae un gozo, un contentamiento, pero también es la oportunidad que nos da nuestro Padre Dios de reflexionar, de tener una retroalimentación acerca de lo que Él quiere que nosotros vivamos y hagamos como hijos de Él, como hijos de Dios. Recordamos las palabras del salmista. Cuando, orando a Jehová, se enfrenta a la necesidad, quizás a un dilema interno, de poder abrir su corazón de manera total a Dios. A Dios nosotros no podemos ocultarle nada. Por eso resulta llamativo, es de llamar la atención, que nosotros desaprovechemos la oportunidad de abrir nuestro corazón delante de nuestro Padre. Es algo que Él nos ofrece, es algo que Él nos pide. De esta forma, el salmista dice: ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. En esta ocasión, vamos a leer, vamos a reflexionar en un pasaje muy, muy conocido del Evangelio. Un pasaje conocido de todos ustedes, de todos nosotros. Vamos a ver qué nos dice el Señor Jesucristo, qué nos dice su palabra. Y bueno, la meditación de esta ocasión tiene como título: Así es también en el cielo. Alégrense conmigo. Y podemos ir a la lectura bíblica en el Evangelio de Lucas, capítulo 15, versículos del 3 al 7. Dice la palabra del Señor: entonces Él, es decir, Jesucristo, les refirió esta parábola diciendo: ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. Y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles: gozaos conmigo porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Este pasaje de la Escritura, hermanos, ha sido llamado como la parábola de la oveja perdida. Lo podemos nosotros encontrar en dos pasajes de la palabra de Dios.
el que estamos leyendo ahora en el capítulo 15 de Lucas y también en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 18. Vamos a ver algunos aspectos, hermanos, de esta parábola. En primer lugar, nosotros podemos notar al menos 3 situaciones sobresalientes que podemos subrayar en este relato. En primer lugar, el personaje, el hombre, el dueño de las ovejas, tiene una amplia posesión. Digamos, 100 ovejas, pues es algo que quizás no cualquier persona pudiera tener. O bien, por otro lado, pues el cuidar de este amplio número de ovejas, pues se ha de confiar a una persona que sea capaz de hacerlo. Es decir, una persona que pues tenga amor, tenga cuidado de este ganado. En segundo lugar, vemos cómo la prioridad en esta persona, en este hombre, es, de acuerdo a la circunstancia que vive, recuperar esa oveja que se le ha perdido. Y en tercer lugar, la alegría que él experimenta al recuperarla. Una alegría que no solamente él la tiene, sino la comparte con quienes conoce. Es una alegría mayor, muy grande, en comparación, según podemos leer, aún por aquellos que están ya dentro del rebaño, es decir, por las que no se extraviaron. Cuando una persona tiene muchas cosas, quizás un pensamiento común, quizás sea cierto o no acertado, es que, bueno, dice, si pierde algo, pues no importa porque tiene muchas cosas. Y por lo mismo, bueno, dice, oye, pues perdiste una pequeña fracción, pues bueno, consuélate, tienes muchas cosas todavía en tu vida, en tu haber. Y obviamente mucha gente dice, hay que cuidar lo que tienes y no lo que habrás de tener. Entonces, esto es importante. Esto es importante porque podemos nosotros ver entonces aquí una manera diferente de proceder respecto a esta situación en particular. Cuando nosotros leemos este mismo pasaje en otras versiones de la Escritura, ¿verdad? Vamos a tener una lectura igual en el sentido de que es el mismo contenido, pero quizás haciéndola nosotros podamos entender o captar o comprender algo de lo que la palabra de Dios nos quiere decir. Y vayamos al Evangelio de Mateo capítulo 18, en la versión de la Escritura que se llama Palabra de Dios para Todos. Dice lo siguiente, ¿qué les parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y una de ellas se pierde, ¿acaso no dejará las otras 99 en los montes para ir a buscar a la perdida? Y si la encuentra, les digo la verdad, se pondrá más feliz por esa que por las otras 99. Pasa lo mismo con su Padre que está en el cielo. Él no quiere que ninguno de estos pequeños se pierda. Entonces tenemos dos contextos, hermanos, de este mismo relato en los evangelios. En un primer contexto, refiriéndonos al Evangelio de Lucas, nosotros podemos leer que Jesús llama a la misericordia, explica su comportamiento, pero nos llama a la misericordia, nos llama al perdón, nos llama a abrir el mensaje de la palabra del Señor
a todas las personas, a rescatar a todas las personas, independientemente de la condición y situación en que ellos vivan o que a nosotros nos parezca que vivan, ¿verdad? En el caso del Evangelio de Lucas, el contexto es que él responde a las críticas, en este caso de los fariseos, ¿verdad? La frase que usan ellos es, él convive con pecadores, ¿verdad? Y entonces, en ese momento es cuando Jesucristo les refiere esta parábola. En ese contexto se da. Es decir, él nos está hablando en este relato, concretamente en el Evangelio de Lucas, de el cuidado que debemos tener los hijos de Dios por las personas que necesitan del Evangelio. Fíjate tú cómo nosotros de manera pues triste habremos de conocer una persona que se congregaba o alguna persona que había decidido emprender el camino de Dios y que de repente por diferentes circunstancias o ya no se congrega o ya no sigue el camino de Dios. Y eso lo podemos decir nosotros por sus actos, ¿verdad? Y no estamos juzgando a nadie, no estamos nosotros poniéndonos en el papel de jueces del comportamiento de estas personas, sino únicamente como referencia. Porque aquí la situación es, bueno, ¿qué hemos hecho tú y yo por estas personas que de repente dejaron de asistir a la congregación? Muchas veces estamos cómodos porque nuestros familiares, nuestro grupo de amigos o conocidos está presente. Y muchas veces invocamos la responsabilidad personal. Decimos, estas personas son responsables de sí mismos, estas personas deben de esforzarse en el camino, estas personas deben de ir a la iglesia a ver a Jesucristo, a ver a Dios, a buscarlo a Él y no a ver a los seres humanos. Entonces, esto puede ser cierto, puede tener una base de verdad. Pero, hermano, si yo me estoy disculpando de mi comportamiento y pidiéndole a la persona que dirija los ojos a Jesucristo y no a mí, pues para el inconverso, para el no creyente, para aquel que empieza a desarrollarse en la fe, el único poder del Evangelio, el único poder transformador del Evangelio que va a haber es en mi persona, es en tu persona. Entonces, nosotros tenemos esta invitación. ¿Alguien de la iglesia se ha perdido? ¿O consideras tú que se ha perdido? ¿O ya no lo has visto? ¿O no se comunica a través de las redes sociales? La exhortación es irlo a buscar. ¿Cuál es su condición de vida? Nosotros no podemos juzgarle o no debemos juzgarle. Jesús es quien quiere rescatarlo, porque Él mismo nos dijo que a eso había venido, a rescatar lo que se había perdido. Entonces, en ese contexto, ¿verdad? En ese contexto, en cuanto al Evangelio de Lucas, tenemos esa exhortación por parte de nuestro Señor Jesucristo a cada uno de nosotros. Ya no estarnos nosotros disculpando, y esto lo digo yo, a estarnos justificando acerca del estado de una congregación o de la congregación en donde yo me reúno. Porque yo soy parte de esa congregación. El rumbo que siga esa congregación, el carácter misional, el carácter de oración, el carácter de estudio de la palabra de Dios que tenga esa congregación, pues también depende de mí.
¿Qué tanto oro yo? ¿Qué tanto busco al perdido? En el caso del Evangelio de Mateo, en donde vemos este mismo pasaje, un pasaje similar, el contexto es que Jesús está diciéndole directamente a sus discípulos, ¿verdad? Le está diciendo directamente a sus discípulos este relato en el contexto de la búsqueda de liderazgo. ¿Recuerdas tú cómo dice este pasaje acá que acabamos de leer, viendo más el contexto de este pasaje en Mateo capítulo 18? Podemos nosotros entonces leer, ¿verdad? Y entender en qué contexto se da el que Jesús le haya dicho a sus discípulos directamente este relato de la oveja que se extravía. El capítulo 18 del Evangelio de Mateo inicia con una pregunta de los discípulos al Maestro, es decir, a Jesucristo. Le preguntan, ¿quién es el más importante en el reino de los cielos? ¿Acaso nosotros tenemos esa misma inquietud dentro de nuestra iglesia? Posiblemente. Pero la respuesta de Jesucristo a nosotros nos sitúa en el verdadero carácter del cristiano, es decir, del Hijo de Dios. Porque dice el relato que Él llama a un niño y lo pone en medio de ellos y lo pone Él como ejemplo y lo pone Él como lo que nosotros debemos seguir dentro del reino de los cielos. Es decir, cómo debemos comportarnos y la responsabilidad que tenemos nosotros del cuidado de cada una de las personas que están en la congregación. Y fíjense, hermanos, esta actitud de servicio, esta actitud transformadora, porque se requiere haber sido transformado para que tú y yo tengamos ese interés en las personas. Bueno, ese es el reto que nosotros como hijos de Dios tenemos, porque hay responsabilidad. En el versículo 7 dice lo siguiente: ay del mundo por las cosas que hacen pecar a la gente. Inevitable es que sucedan, pero ay del que hace pecar a los demás. Es decir, ¿de qué manera mi comportamiento? Y no pensamos únicamente en cuestiones demasiado escandalosas o algo que sea condenable socialmente. Nada más. Tu actitud y mi actitud, mi trato hacia las demás personas, ¿a qué mueve a las personas? En el versículo 10 dice la palabra del Señor: miren que no menosprecien a uno de estos pequeños, porque les digo que en el cielo los ángeles de ellos contemplan siempre el rostro de mi Padre Celestial. Y a continuación, cuando nos pone de manifiesto esta responsabilidad, esta oportunidad que tenemos nosotros de cuidar de las personas, cuidándonos a nosotros mismos, siendo de bendición para las personas, entonces es cuando Él les relata esta parábola. Y entonces, en ambos relatos, llama la atención esa alegría, llama la atención este gozo, ¿verdad?, que experimenta aquella persona transformada por el poder del Espíritu, ¿verdad?, y que establece nuevas prioridades para su vida. Porque la prioridad que Jesús quiere que tú y yo tengamos es
cuidar a las demás personas. ¿Cómo los cuidamos? Bueno, los que necesiten el Evangelio, llevarles el Evangelio. Los que tengan alguna necesidad, cuidar de ellos. Los que estén contentos, alegrarnos con ellos. Esa es la prioridad del siervo y del Hijo de Dios. Y subrayo, del siervo y del Hijo de Dios, porque muchas veces pensamos nosotros que esta es una labor puramente del pastor. Es una labor pastoral, es cierto. Es una labor de servicio. Y todo cristiano estamos llamados a servir, porque ese es el ejemplo que Jesucristo nos ha dado. En este contexto, en este marco, tenemos las palabras del Señor Jesucristo, allá en el Evangelio de Juan, el capítulo 10. Él nos afirma, Él nos dice que Él es el buen pastor. Y ese buen pastor dice que da la vida por las ovejas. Le interesan. Se preocupa y se ocupa de las ovejas. No es una persona teórica, no es una persona versada únicamente en los estudios hermenéuticos, teológicos, exegéticos, que son importantes, sino que vive el Evangelio, ejerce el Evangelio como una acción transformadora del entorno donde él está. El buen pastor, Jesús nos dice, es más que una persona que recibe un pago por su trabajo. ¿Es bueno recibir un pago por el trabajo? Por supuesto. La Biblia misma nos lo dice, que el obrero es digno de su salario. Pero el interés de esa persona trasciende todo esto. Es decir, gusta de su trabajo, gusta de su ministerio, y gracias a Dios que recibe un salario por eso. Eso es precioso. Dice la gente, lo más bonito es que te paguen por hacer algo que te gusta. Y tú estás llamado a que Jesucristo transforme tu vida. Yo estoy llamado a que Jesucristo transforme mi vida para yo interesarme en la vida de las personas. Ese es el ejemplo que tenemos. Al leer todo este capítulo 10 de Juan, del Evangelio de Juan, nosotros podemos ver la diferencia que existe entre un pastor que ejerce su ministerio movido por el amor y la misericordia. Y bueno, existe también las personas que hacen las cosas de manera diferente, pero nosotros tenemos el ejemplo de Jesucristo acerca de interesarnos en cualquier persona. Este ejemplo, estas palabras que nos que nos dejó el Señor Jesucristo en el Evangelio de Juan, esta vocación de cuidado hacia los demás, de interés, de alegría por los demás, perdura a través de la vida de Juan, el apóstol, de tal manera que allá en la primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 16, nosotros podemos leer lo siguiente: en esto conocemos lo que es el amor, en que Jesucristo entregó su vida por nosotros. Así también nosotros debemos entregar la vida por nuestros hermanos. La Escritura es clara y es directa. El Señor permite que nosotros nos gocemos y tengamos interés por todas las personas, no únicamente por aquellas que se interesan en nosotros, no únicamente por aquellas que son de nuestro círculo de amistad o de familia, aún dentro de la congregación del Señor. Ese es un llamado a la misericordia y la bondad. Jesucristo explica a quienes lo critican, como hemos visto, la razón de su ministerio, la razón de su comportamiento.
Ellos son los pecadores, como yo, los que necesitamos la mano de Jesucristo sobre nuestras vidas. El que no lo requiera, pues no lo requiere. Pero estamos llamados nosotros a hacer lo mismo, porque en eso nosotros conocimos el amor, en que Cristo murió por nosotros. Y ese ejemplo nos debe de mover, nos debe de constreñir para nosotros hacer lo mismo. ¿Estará en nuestra voluntad querer hacerlo? Oremos al Señor para que esto suceda de esta manera. Vamos a orar, hermanos. Padre, te damos gracias en el nombre de Cristo por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos conmueve y nos mueve. Padre, permite que nosotros nunca seamos indiferentes a tu palabra y que nosotros podamos siempre gozarnos, Señor, en leer lo que tú tienes para nosotros. Si requerimos de consuelo, si requerimos de ánimo, si requerimos de un reto para asumir en nuestra vida cristiana, ahí está tu palabra. Padre, bendícenos a todos, líbranos del mal y cuídanos. Sé con nosotros en todo momento y gracias, Señor, por tu compañía siempre. Gracias por tu iglesia. Bendice a tu iglesia, bendice a nuestro pastor y su familia. Y todos estamos en tus manos, Señor, y te lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, muchas gracias por su atención. Dios les bendiga, Dios nos bendiga a todos y sigamos animándonos unos a otros en este camino que el Señor nos ha propuesto. Dios nos bendiga a todos.